Entonces, para laminar, damos unos golpecitos así suaves para repartir un poco la mantequilla, ¿vale? Partimos del centro, ponemos el rodillo en el centro y vamos estirando hacia arriba. No tenemos que empujar hacia abajo el rodillo, sino estirar. Así, suave, suave, suave. Sin prisas. Poco a poco. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo. Primero unos golpecitos y a estirar. Así. Le damos otra vez la vuelta. Siempre comprobando de que la masa no se pega a la superficie. Y seguimos. Intentando mantener un rectángulo. Así. No hay que empujar mucho, ¿eh? Hay que deslizar la masa. Así. Suave, dándole luz. En las partes superiores e inferiores. Extendemos más o menos el largo de la mesa, que va a ser un poco difícil, pero bueno, más o menos. ¿Veis? En ningún momento se ha salido la mantequilla, ni arriba, ni en los lados, ni abajo. Eso es importante, ¿eh? Si veis que sale mantequilla es que o está la masa muy blanda y la tenéis que poner en el frigo, o sea, la masa, perdón, la mantequilla, vale, seguimos un poco. Vale, entonces, antes de dar el primer pliegue, lo que tenemos que hacer es recortar las partes feas. Las partes feas es donde, por ejemplo, pues hay como dobleces aquí, ¿veis? No sé si lo veis, aquí por ejemplo, que no está recta la masa. Todo eso, si lo dejáis, luego se multiplica al dar los pliegues y no hace un buen hojaldrado. Entonces, esas partes, aunque nos dé pena, hay que quitarlas. ¿Veis? Por ejemplo, todo esto lo tengo que quitar, aunque me parezca mucho, pero no quiero que se multipliquen las capas. Esto igual, a lo mejor le doy un poco más aquí. Pero todo esto se lo voy a quitar. Esos recortes los podéis congelar, o sea, guardar y utilizarlo en una masa de brioche, por ejemplo. ¿Ves? Para más o menos tener un rectángulo. Aquí, por ejemplo, lo que está un poco torcido. Retiramos el exceso de harina. Y un pliegue es muy sencillo. Así, parte de abajo hacia el centro. Y la parte de arriba solapando la parte de abajo hacia abajo. Un poco así, demasiado. Ya está. Esto es un pliegue.
Entonces, una vez que tengáis el primer pliegue hecho, le dais unos golpecitos así para aplanarlo un poquito, pero muy suave, y lo envolvéis. Si queréis hacerle una marca, pues primer pliegue, ala, una marca de dedo. Como hemos doblado hacia abajo y hacia arriba, o al revés, le damos una vuelta y la abertura tiene que estar siempre a la derecha, ¿vale? Entonces cogemos el papel de antes y envolvemos bien nuestra masa. Siempre manipulándola con mucha suavidad. Dentro de una bolsa de congelar, y yo lo que hago es la pongo 20 minutos en el congelador para que se enfríe rápido y luego 30-40 minutos en el frigorífico.